Y bueno, y el resto vamos a tratar de conectarnos a través del campus, ¿sí? El profe David es el que es el administrador del campus virtual y cualquier duda él nos hace saber al resto del equipo de cátedra, ¿sí? En esta clase en particular, ustedes tendrán que haber tenido clases ayer con el profe David tuvo un problema y por eso vamos a empezar con la guía de trabajos prácticos conmigo, pero vamos a empezar con los ejercicios que en principio ya nos habíamos dividido con el profe David. ¿Por qué? Les explico. Lo que vamos, sí, Gemma. Profe, ¿van a grabar la clase? Eso quería ver, vieron que por un derecho, ¿no es cierto?, que todos tenemos a nuestra intimidad, las clases se pueden grabar, pero ustedes saben que tiene que haber un cierto acuerdo entre todos los que formamos parte de la clase. En principio, eso antes de poner yo a grabar la clase, quisiera saber si todos están de acuerdo que la clase se grabe y en todo caso, enviársela al profe David para ver si se puede subir al campus virtual, ¿sí? A mí me gustaría eso, de que todos estuviéramos de acuerdo, entonces ahí ponemos a grabar la clase, ¿sí? Así estamos un poquito más protegidos porque puede haber personas que no lo quieran y demás. También tenemos que tener en cuenta de que hay que ver el cuánto de peso tiene para ver si se puede subir al aula virtual o si se lo podrá después transferir a través de WhatsApp y demás. Bueno. Como veo que todos están de acuerdo, yo entonces voy a poner la opción de grabar la clase para que esta pueda ser enviada después a algún formato, ¿sí? Y ustedes la puedan acceder. Principalmente, ¿por qué? Porque sabemos que hay muchos casos en los que las conexiones no son muy buenas y entonces a veces se ve alumnos que ingresan y salen por este problema, ¿sí? También le voy a pedir al profe es que me informen si la mayoría entra por computadora o si entra por teléfono. Yo en lo particular les pediría, si puedes, si tienen la posibilidad, de que entren siempre desde una computadora, ¿sí? Porque la forma en que voy a dar clases, estas clases prácticas, va a ser utilizando el Excel. ¿Por qué el Excel? Si bien sé que es una aplicación que no es muy conocida, no todos mucho la manejan, también me va a permitir a mí explicarles un poco su uso, porque para nosotros las ciencias económicas el Excel es muy importante, ¿sí? Nos resuelve mucho la vida, más todos los que somos contadores, que tenemos que hacer muchos cálculos, tenemos que calcular sueldo, tenemos que calcular impuestos, y entonces el Excel es una gran herramienta con la que contamos para hacer todas esas actividades. Y es importante que ustedes de a poquito la vayan conociendo, le vayan perdiendo el miedo, y entonces por eso que he decidido utilizar en principio este programa para poder dar las clases. Ustedes se fijan, yo no tengo pizarrón, o sea que se me dificulta un poco el tema de realizar gráficos, pero creo que el Excel lo voy a poder resolver y ustedes también me van a ayudar, incluso voy a recibir cualquier sugerencia que ustedes me quieran hacer respecto si se entiende o no se entiende. Pero bueno, ustedes saben que los docentes, al igual que ustedes, estamos aprendiendo. Hemos tenido en el primer cuatrimestre una forma de aprender un poquito más, y en este segundo cuatrimestre como que venimos con las cosas un poco más claras. Aún así, todavía tenemos mucho que aprender en el uso de todas estas tecnologías. Recuerden que todos los docentes sabemos medianamente lo que enseñamos, pero además ahora tuvimos que aprender a utilizar el Google Meet, el Excel, el Word, el PowerPoint y demás. Así que les pedimos también que ustedes nos tengan en cuenta eso. Y bueno, de a poquito vamos a ir sacándonos las dudas y poder limar todas aquellas asperezas que surjan a partir de las clases que todas las semanas vamos a tener, ¿sí? Bueno, somos 160, yo voy a empezar a dar la clase, no sé si quieren hacer alguna consulta. Si se toma asistencia, miren, en principio, a mí, como yo grabo la clase, a mí me queda también el chat,
de ahí voy a tratar de establecer algún tipo de asistencia, pero como solíamos hacer, pasar la hoja para que ustedes firmen, eso obvio que no vamos a poder hacerlo. No soy la administradora de del campus, pero en el campus suele haber una asistencia. Ustedes no marcan la asistencia en el campus, no tienen en el campus la opción de marcar la asistencia, ¿no? No, Creo profe, que no, profe. No. Bueno, en principio no voy a llevar entonces la asistencia, sino que voy a llevar un reconto de los que veo conectados, ¿sí? Además, uno de sus compañeros, que es el que me está ayudando con la transmisión de esta cátedra, él dice que puede llegar a tener un reconto, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Y quiero que ustedes entiendan un poquito esto. Dada la situación en la que nosotros nos encontramos, creo que más allá de que si yo les tomo o no la asistencia, creo que lo importante es que ustedes aprendan. Y creo que todas las formas que tengan ustedes para conectarse con nosotros, para que esto sea más cercano en lo que se pueda, es más beneficioso para ustedes, ¿sí? Entonces, no queremos andar con, ay, bueno, si no le da el 80%, si le da, no. Creo que lo importante es que ustedes tomen conciencia que ustedes vienen a aprender y, dada la situación en la que nos encontramos, tengan que utilizar todas las herramientas disponibles, ¿sí? Entonces puedo llegar a entender que un día se les corte el internet, puedo entender que otro día que estén trabajando, otro día tengan, no sé, un problema familiar y demás, todo es entendible. Lo que yo quiero es que ustedes realmente entiendan. Por eso también he establecido unas distintas pautas para que podamos trabajar en estas clases y podamos utilizar estas 2 horas de una manera un poco más eficiente. Lo primero que quiero decirles entonces es que yo voy a trabajar, como ya les expliqué recién, con el Excel. Yo ahora voy a compartir la guía de trabajos prácticos, que ustedes me imagino que todos ya la tienen. ¿Todos tienen ya la guía? ¿La están viendo? ¿Está compartiendo? Sí, profe. ¿Está compartiendo la pantalla? Muy bien. No, profe. Gracias. ¿No? No, no Ajá. creo nada. Vamos a. ¿Ahora? Profe, hay gente que todavía no puede ingresar. Ah, bueno. Ahora sí, está presentando. Ahora se está presentando. Bueno. ¿Quién? A ver, no me figura. A ver acá. No me sale gente que se quiere incorporar. Ahora sí. Agustín. Bueno. Por el chat nos vamos a ir. Acuérdense que en el chat también me va saliendo la última publicación, o sea, lo último que escribieron, así que me van diciendo más o menos si hay gente para incorporarse. Profe, disculpe. Sí. Yo todavía no voy a buscar los libros a CIF, digamos, pero lo mismo voy a imprimir ahora, ya en este preciso momento, la guía. ¿Hasta qué página vamos a trabajar hoy aproximadamente para Hoy poder vamos a trabajar con la guía y con la unidad número 1. Hoy vamos a La trabajar guía está subida en el grupo de WhatsApp. Sí, ya sé, sí, ya sé que está subida, nada más quiero saber hasta dónde vamos a trabajar para imprimirlo ahora. Por eso les digo, si ustedes pueden trabajar desde una computadora, incluso no es necesario que la impriman, porque vamos a ir trabajando un poco con la computadora. Pero bueno, eso ustedes ya lo manejan de la forma que se quieran, que les parezca más fácil. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿están viendo entonces la guía de trabajos prácticos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense entonces, esta guía, si hay chicos recursantes, es muy parecida a la del año pasado, o sea que tendrían que ir, para no imprimir de nuevo, lo que tendrían que ir es cotejando los ejercicios del año pasado con los de esta guía, ¿sí? Tienen una pequeña introducción, tienen el programa, y de ahí tenemos la unidad número 1. Dentro de lo que es la unidad número 1, nosotros vamos a trabajar hoy, como les dije, que con el profe David nos estamos dividiendo los ejercicios para poder realizar la mayor cantidad de la guía. Yo voy a trabajar a partir de los ejercicios 6. El profe David, cuando se incorpore la semana que viene, él va a dar los ejercicios del 1 al 5, ¿sí?
Esto es como una forma que hemos encontrado con el profe David para no superponernos y dar ejercicios repetidos, ¿sí? Entonces cada uno prepara la guía de trabajos prácticos dividiéndonos los ejercicios a realizar. Entonces, en la guía de trabajos prácticos, lo que preguntaba su compañero, hoy vamos a trabajar de la página 6, que es el ejercicio 6, y todo lo que tiene que ver con la unidad 1, que va hasta la hoja número 7. Entonces vamos a trabajar toda la hoja 6 y toda la hoja 7, ¿sí? Bueno, eso es por un lado. Acuérdense que los viernes tienen entonces que tener la guía de trabajos prácticos de la unidad que el profe Efraín ya haya desarrollado en la teoría. Recuerden que las clases prácticas son un refuerzo de la teoría, entonces nosotros tenemos que esperar que el profe Efraín dé la teoría para que nosotros podamos hacer la guía de trabajos prácticos, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que ustedes lean, ¿sí? Antes de las clases prácticas, la teoría, para que estén un poco más empapados de los temas que vamos a trabajar, ¿sí? Como les decía recién, es importante que ustedes en principio puedan trabajar en una computadora. Esto no quita de que ustedes trabajen también desde el celular, ¿sí? Pero un poquito más complejo. Pero bueno, otra de las cosas que les quiero pedir es que en el chat ustedes, mientras yo voy explicando el ejercicio, van escribiendo las dudas, ¿sí? Una vez que yo termine el ejercicio de darlo, yo voy a salir y voy a contestar todas las dudas. E incluso, si quieren ahí habilitar el micrófono, me las hacen utilizando el micrófono, no hay ningún problema. Pero para poder orientarnos, dado que somos muchos y que no se esté cortando mucho la clase, yo voy a dar el ejercicio y cerrado el ejercicio, leo todos los chats, así ustedes apenas tengan la duda la escriben y no se la olvidan, o habilitan después el micrófono y me hacen preguntas específicas de ese ejercicio. ¿Sí? ¿Les parece bien que trabajemos así entonces? Para que no nos superpongamos y los micrófonos a veces, más los que estamos con el teléfono, a veces tener tantos los audios, se pueden a veces acoplar y no se escucha, ¿sí? Bueno, me parece bien. Yo los voy a ir nombrando como para que se me queden algunos nombres, como Juan, ¿ves? Ahí aparece un Juan Dávila, yo los voy a ir nombrando y más o menos así los voy a ir recordando. Igual las veo a las fotitos de ustedes, así si los encuentro algún día en la calle, los puedo saludar, ¿sí? Ahí tenemos a Ignacio, a Ariel, a G. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Fíjense, yo ahora les voy a compartir una planilla de Excel. ¿La están viendo? ¿Sí? ¿La están viendo a la planilla de Excel? Sí, profe. Muy bien. Fíjense entonces cómo trabajo. Yo lo que hice es a la guía de trabajos prácticos dividir en cada una de las hojas, ¿sí? Y en cada hoja he transcrito cada uno de los ejercicios. Así podemos realizarlos de una manera más cómoda, ¿sí? Como les dije recién, ahora vamos a trabajar en el ejercicio 6. Entonces ustedes se van a la guía, las que las tengan impresa, van a esa hoja, las que lo tengan en la computadora, se van a la hoja número 6 de la guía de trabajos prácticos. Para poder resolver esta unidad número 1, nosotros vamos a tener que retomar todos los conceptos que ya empezamos a ver en el cuatrimestre pasado que tenía que ver con el mercado. Para entonces entender esta unidad, nosotros vamos a tener que recordar que en el mercado era un ámbito en donde se reunían dos fuerzas. Una fuerza se llamaba oferta y la otra fuerza se llamaba demanda. En una economía de mercado, sí, ¿no puede ver el Excel? Sí, lo podemos ver. Le quería preguntar si al Excel después lo van a subir en la plataforma. En principio no está para que lo presente, lo vamos a ver cómo ustedes trabajan, porque si no, si veo que la cantidad de alumnos se me va, entonces no, si la cantidad de alumnos se mantiene, entonces lo voy a mantener, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Pero está bueno que utilicen esta forma de hacerlo. Lo que pasa es que también entiendo que ustedes a veces no tienen mucho uso del Excel, entonces es más fácil hacerlo también en el cuaderno. Las dos formas me parecen perfectas, pero quiero que ustedes se vayan familiarizando con este programa que, como les digo, es muy importante para nosotros, para las ciencias económicas. En realidad para todas las carreras, pero bueno, nosotros que somos las ciencias económicas, que trabajamos con más números, nos interesa utilizar este programa.
Bueno, sigamos entonces. Entonces, para poder realizar estos ejercicios, nosotros tenemos que recordar toda la teoría que hemos visto de mercado. En el mercado, entonces dijimos existían dos fuerzas que se llaman oferta y demanda. En una economía de mercado, la oferta y la demanda generalmente se mueven a partir de una variable principal que es el precio. Es decir, las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas cambian en función de los precios. Lo que trata de hacer en este caso el economista entonces es predecir el comportamiento de las cantidades ante cambios en los precios. ¿Para qué? Para que de antemano, conociendo los precios, podamos saber cuáles las cantidades que se esperan que se vayan a ofrecer en el mercado y se vayan a demandar. Teniendo en cuenta eso, entonces el ejercicio 6 nos da datos respecto de esta información que se obtuvo de un mercado determinado. Fíjense lo que dice el ejercicio 6. Dice, se conocen los siguientes datos sobre una función de demanda lineal de un bien X. Cuando el precio del bien aumenta en 1 peso, la cantidad demandada disminuye en 3 unidades. Y cuando el precio del bien es de 10 pesos, la demanda es de 30 unidades. Con estos datos se pide determinar en forma analítica la función demanda, calcular el valor de la elasticidad precio de la demanda para un precio de 8 y determinar si para ese precio la demanda del bien es elástica o inelástica, interpretar el resultado obtenido y C, calcular la elasticidad arco promedio entre los precios 7 y 9. Parece mucho, pero ya lo vamos a ir resolviendo paso por paso. Recuerden que en el chat ustedes vayan escribiendo todas las dudas que las vamos a resolver o las vamos a contestar cuando termine yo de explicar el ejercicio, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta los datos que me da el ejercicio. Por un lado me dice que cuando los precios cambian, dice, cuando el precio del bien aumenta en 1 unidad, fíjense en este símbolo que yo puse acá. Este símbolo delta lo utilizamos mucho en economía porque habla de variaciones. Cada vez que ustedes vean este símbolo, estamos diciendo que hay un cambio, ¿sí? Acá me dice que el cambio es de 1 peso. Cuando el precio aumenta en 1 peso, las cantidades disminuyen en 3 unidades. Entonces, vuelvo a poner este símbolo delta que me está indicando que hay un cambio y dice que las cantidades disminuyen en 3 unidades. Por eso yo le pongo el signo menos delante del valor 3. Entonces, cuando el precio cambia en 1, las cantidades demandadas disminuyen en 3. Y otro dato que me da el ejercicio me dice que cuando el precio directamente es 10, por eso no le puse ningún símbolo acá, porque directamente cuando el precio es 10, las cantidades demandadas son de 30. Y otro dato importante que me da el ejercicio es que es una función lineal. Una función lineal es aquella función en la cual tiene una particularidad. Son las funciones de primer grado, si nosotros lo viéramos en términos matemáticos. ¿Cuál es la condición de las funciones lineales? Que su representación gráfica es una recta. Esto implica que cambios proporcionales en los precios van a estar relacionados a cambios proporcionales en las cantidades demandadas. La relación entre precios y cantidades demandadas, nosotros ya sabemos por la teoría que es inversa. Por eso este signo menos que precede a los precios. También sabemos que como se trata de una función lineal, tenemos que encontrar dos parámetros. Este parámetro A se llama punto de saturación en economía y nos va a indicar la cantidad máxima que esta economía va a poder consumir de un determinado bien o servicio. En definitiva, este valor A es el que va a determinar la cantidad demandada cuando este precio sea igual a 0. B, por otro lado, es la pendiente de la función lineal y es la que me va a relacionar, ¿sí? Es la que marca la relación que existe en términos unitarios entre la cantidad demandada y los precios. Como es una función lineal y teniendo en cuenta
esta función analítica de la función demanda, nosotros la podemos graficar a mano alzada. ¿Qué significa graficar a mano alzada? Significa que yo voy a graficar sin tener en cuenta escalas, pero no que no voy a tener en cuenta ciertos conceptos. Lo que me está diciendo el ejercicio es que los precios en el mercado se grafican en el eje vertical y las cantidades se grafican en el eje horizontal. Si nosotros nos vamos a la función, esta función que tenemos acá, yo les dije que A era el valor, el punto de saturación. Era la cantidad máxima que se puede consumir en esta economía cuando el precio es igual a 0. Por lo tanto, en la gráfica, este valor A está representado en este punto. ¿Qué punto es este? Es el punto en el que la función demanda corta al eje de las cantidades. ¿Lo ven acá? Esta línea que yo estoy graficando acá es la función demanda. ¿Y por qué la grafico con esta pendiente y no con esta pendiente? La grafico con esta pendiente, así, a mano alzada, sin seguir ningún tipo de escala, pero sé que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque me dice que el precio, que es la variable independiente, está precedida de un signo menos. Entonces, la función demanda siempre va a tener esta pendiente negativa. El valor A siempre va a ser el punto en el que esta función demanda corte al eje de las cantidades. Y B, es decir, este parámetro B, este valor, no va a ser más que la pendiente de esta función demanda. ¿Qué es la pendiente? El grado de inclinación. B es el que me va a permitir a mí determinar que esta función demanda tiene esta inclinación y por lo tanto es esa y únicamente esa. Es decir, esta no es, esta no es, esta no es. La única función que cumple los requisitos va a ser esta. Fíjense entonces qué interesante, porque B me dice la inclinación que va a tener mi función demanda y que va a ser una, únicamente una. Y A es la que me va a definir en dónde la voy a ubicar. Es decir, que mi función demanda no puede estar ni acá, ni acá, ni acá. Tiene que estar en el punto en el que A lo determine. ¿Por qué? Porque en este punto el precio es 0 y la cantidad máxima es este valor A. Teniendo entonces en cuenta esto en el ejercicio, voy a poder determinar de manera analítica esta función demanda. ¿Cuál es la importancia que tiene determinar de manera analítica una función demanda? Que a partir de yo conocer dos puntos, como estos dos que yo marqué aquí, los ven acá, más o menos tienen que estar sobre de la función demanda. Me está indicando que yo conociendo solamente dos puntos, voy a poder conocer de antemano dónde van a estar ubicados los restantes. ¿Cómo? A partir de poder conocer esta función analítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que a A le tengo que dar un valor, a B le tengo que dar un valor que me permita entonces a mí completar mi función demanda y saber qué pasa ante distintos precios de antemano cuáles van a ser las cantidades, en este caso, demandadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como es una función lineal, necesito conocer dos puntos. Y si yo me fijo acá, a mí me están dando valores de dos puntos. ¿Hasta ahora se va entendiendo lo que estoy diciendo en términos generales? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Vamos ya específicamente entonces con esta teoría, vamos entonces a tratar de realizar el ejercicio. El primer punto que conozco es que cuando el precio es 10, las cantidades demandadas son de 30. Y el segundo dato que tengo es que cuando el precio aumenta en 1, en definitiva, cuando el precio cambia a 1, es decir, que pase de 10 a 11, las cantidades van a disminuir en 3. Por lo tanto, las cantidades para un precio de 11 ya no van a ser 30. ¿Cuánto van a ser? A ver, escríbanos en el chat. Si aumenta el precio en 1, ¿cuánto se espera que sean las cantidades demandadas? Muy bien, Juan, muy bien, Lisandro, muy bien. Las cantidades esperadas es de 27. Muy bien, Alina.
Fíjense entonces que yo pude ya predecir el comportamiento de las cantidades demandadas ante un cambio en el precio, pero solamente sé para este caso. Lo que quiero saber ahora es para todos los casos. Entonces, utilizando estos dos puntos, yo voy a encontrar la función lineal para este ejercicio. Yo para ello voy a utilizar de los distintos métodos que ustedes conocen en matemáticas para, a partir de 2 puntos, encontrar la función lineal, yo utilizo el método de sustracción. ¿Qué implica el método de sustracción? Restar. ¿Pero qué voy a restar? Fíjense, para el cálculo entonces de la función de manera analítica, yo voy a dividirlo en 2 pasos. Por un lado voy a calcular B, que es la pendiente de la función. Y una vez conocido B, voy a poder calcular A, que es ese punto de saturación, o el punto que determina el máximo consumo de bien, ¿sí? Fíjense entonces. Ay, se me está sumando. Ahí está. Fíjense entonces cómo lo vamos a hacer. Lo que hice acá fue transcribir la función demanda. Dije que la función demanda es una función inversa entre precios y cantidades, pero al ser una función lineal, tiene un parámetro A y un parámetro B. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar en esta función general con los valores que yo conozco. ¿De dónde voy a sacar estos valores? De los 2 puntos que conozco, que sé que forman parte de esa función lineal. Entonces vamos. La cantidad demandada para el primer punto es de 30. ¿Lo ven acá? Entonces yo acá voy a escribir 30. 30 para nosotros es igual al valor de A, que lo desconozco, al valor de B, que lo desconozco, pero sé que si la cantidad es de 30 es a consecuencia de que el precio fue de 10. Hasta ahí vamos bien. Esperen que estoy sumando gente, que no quiero que quede gente afuera. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con el segundo punto. En el segundo punto, las cantidades son de 27. Este es 27, A no lo conozco, B no lo conozco, pero sí sé que 27 fue el resultado de haber aumentado en 1 el precio de este bien. Es decir, que el precio era de 11. El método de sustracción lo que me va a pedir entonces es que ahora yo tengo que restar. ¿Y qué para mí restar? Para mí restar es cambiarle el signo a la segunda función. Nosotros la conocemos esta función con el nombre de sustraendo, ¿vieron? Cuando nos damos nombre a las partes de la resta. Es decir, que este 27 que es positivo se transforma en negativo. Este A que es positivo se transforma en negativo. Y este B que es negativo se va a transformar en positivo. Eso para mí es restar. Cambiarle el signo al sustraendo de la relación de resta. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que aplicar la suma algebraica. La suma algebraica indica que valores, que símbolos iguales se suman y que signos distintos se restan. Teniendo en cuenta el valor absoluto, vamos a determinar el valor que va a tener la respuesta. En nuestro caso, vamos entonces. Nosotros tenemos 2 partes. Tenemos este lado, el lado izquierdo de la ecuación, y el lado derecho. Del lado izquierdo yo tengo más 30 menos 27. Como resultado voy a tener más 3. Vamos al otro lado de la ecuación. Tengo más A y menos A. Por lo tanto, lo que va a pasar con estos componentes es que se van a anular entre sí, porque tengo un más A y un menos A, por lo tanto, directamente los anulo. ¿Por qué no puedo anular B? No puedo anular B porque a B lo acompaña 10 y a este B lo acompaña 11. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es tomarlo a B como factor común y hacer la operación algebraica. Menos 10 más 11, como resultado sería B1. ¿Sí? A ver, esperen. Ahí. B1. Por lo tanto, si yo solo quiero conocer el valor de B, lo que voy a tener que hacer es al 3 pasarlo dividiendo y me va a quedar directamente el valor de B. Mi B, entonces voy a decir que es igual directamente a
3. La función, mi función lineal, que corresponde a este par de puntos, tiene como pendiente el valor de 3. Una vez que yo encontré el valor de B, puedo entonces calcular el valor de A, es decir, el otro parámetro. ¿Cómo lo voy a hacer? La forma que tengo de hacerlo es reemplazando en cualquiera de estas dos funciones. Yo lo voy a hacer con la primera. En el caso de la primera dije que para que la cantidad sea 30, A no lo conocía, B tampoco, pero ahora sí, porque sabemos que a partir del cálculo que recién hicimos, B era igual a 3, y el valor de 30 es cuando el precio era de 10. Recuerden que significa que tiene un signo por, ¿no es cierto? Si no hay nada escrito. Vamos entonces a resolver la ecuación. Tengo que 30 es igual a A menos 3 por 10. 3 por 10 es 30. Entonces, ¿cuál va a ser entonces nuestro valor de A? 30. El 30 que está restando va a pasar al otro miembro sumando y eso me va a dar entonces el valor de A. El valor de A para nosotros entonces es de 60. Fíjense qué interesante entonces lo que encontramos. Pasamos de una ecuación de la demanda general a una ecuación de la demanda específica para este conjunto de puntos. ¿Cuál entonces es nuestra función demanda? Nuestra función demanda entonces es 60 menos 3P. Fíjense entonces que a partir de esto yo puedo saber en todo momento ante distintos precios cuál es la cantidad demandada esperada en esta economía. Y con eso resolvemos el ejercicio, la parte A, en lo cual nos pedía determinar en forma analítica la función demanda. Fíjense entonces qué interesante. A partir de aquí, entonces, ante distintos precios, voy a poder calcular las cantidades definidas. Si yo esto lo quisiera graficar, ¿qué valor tendría que poner acá en vez de A? A ver, escríbanlo en el chat. ¿Qué valor tendría que escribir acá? Muy bien, Josefina. El valor que yo tendría que escribir ahí, si bien es a mano alzada mi ejercicio, es 60. ¿Y qué es B para nosotros? Muy bien, Valentín, muy bien, Flor. ¿Qué es para nosotros B? Ese cambio que me dijo el ejercicio que se generaba. Hay una disminución en 3 unidades cuando el precio aumenta en 1. ¿Lo ven acá? Fíjense, en 3 dividido 1 es la pendiente. Es la pendiente que encontramos de manera analítica, ¿sí? Para la función demanda. Pero acá en la forma gráfica también la vemos. Y esta, y únicamente esta, es nuestra función demanda. En esta función demanda, para un precio de 10 la cantidad es 30 y para un precio de 11 la cantidad es de 27. Recuerden que ustedes que tienen hojas cuadriculadas lo pueden hacer teniendo en cuenta escalas para que les cierre bien el gráfico. Yo lo hago a mano alzada porque es un poquito complicado poder realizarlo en el Excel, porque ya tendría que poner todas las celdas del mismo valor y demás, ¿sí? Pero creo que se entiende cómo tengo que graficar. ¿No hay dudas? A ver en el chat. ¿No hay dudas del gráfico? Muy bien, Juan. Muy bien, Josefina. Fíjense, entonces ya hemos resuelto el primer punto. Muy bien, Mayra, Martina. Recuerden de tener en cuenta las dudas que tengan, así después las resuelven. Ahora vamos al otro punto. En el segundo punto nos dice calcular el valor de la elasticidad precio de la demanda. Ah, bueno. Si tienen problemas de conexión, bueno, la clase va a estar grabada, ya vamos a ver en qué formato la subimos, ¿sí? Bueno, vamos al punto 2. Calcular el valor de la elasticidad precio de la demanda para un precio de 8 y determinar si para ese precio la demanda del bien es elástica o inelástica e interpretar, el resultado del ejercicio. Para poder realizar el punto B, entonces vamos a tener que estudiar un poquito la teoría. En la teoría, el profe Efraín les habrá explicado que la elasticidad precio de la demanda es un concepto muy importante desde el punto de vista económico
porque nos permite predecir el comportamiento de la demanda ante esos cambios en los precios. Pero tú me vas a decir, profe, pero yo ya sé cómo cambian las demandas. Cuando los precios aumentan, las cantidades disminuyen. Eso no hay problema. El tema que viene a resolver la elasticidad es el cambio, la proporción del cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Si el precio cambia en una unidad, ¿las cantidades también cambian en una unidad? Si el precio cambia en una unidad, ¿las cantidades cambian en unidades mayores o en unidades menores? Muy bien, Lisandra. La elasticidad viene a tratar de determinar, cuantificar esa variación en las cantidades ante cambios en los precios. Por lo tanto, para poder calcular la elasticidad, necesito conocer la fórmula. La fórmula de elasticidad consta de dos partes. Fíjense que acá tengo de nuevo ese icono que les hablaba recién. Perdón, ese símbolo que les hablaba recién. Este delta hace referencia a una variación. Para hablar de una variación, entonces yo tengo que tener un intervalo. Un intervalo que tiene un inicio, que puede ser un precio 1, y tiene un final, que puede ser un precio 2. Lo que viene a determinar entonces el delta es el cambio que se dio entre este valor y este. Entonces, fíjense, en el numerador de la fórmula de elasticidad tengo cambio en las cantidades. Por lo tanto, en vez de precio, voy a tener una cantidad 1 inicial y una cantidad 2 final. Y lo que me pide a mí que determine este valor es el cambio que se dio en las cantidades. El cambio, ¿sí?, en las cantidades ante un cambio en los precios. Fíjense que está el mismo símbolo. Multiplicado por un precio y una cantidad. ¿Por qué? Porque la elasticidad se calcula en función de dónde estemos parados dentro de la función de demanda. ¿Qué quiero decir? Que va a haber una elasticidad para ese punto, va a haber otra elasticidad para este punto, va a haber otra elasticidad para este punto. Es por eso importante definir a dónde quiero calcular la elasticidad. Además, en el caso de las funciones lineales, existe una particularidad. ¿Cómo les dije que eran estos cambios siempre cuando la función es lineal? Dijimos que estos cambios siempre eran iguales. Cambios proporcionales en los precios generan cambios proporcionales en las cantidades. Por lo tanto, para el caso en el que la función sea lineal, y esto quiero que lo anoten bien, no es siempre que la función sea lineal. Si la función demanda tuviera una forma no lineal, por ejemplo esta que les dibujé acá, no sería aplicable esto que les voy a explicar ahora. Sería aplicable el cálculo de elasticidad general. Para el cálculo de la elasticidad para una función lineal, este comportamiento de los cambios entre cantidades y precios es lo que nosotros conocemos como la pendiente de la función. Es decir, que en vez de hacer este cálculo, directamente siempre copio el valor de la pendiente de la función. ¿Cuánto era el valor de la pendiente de nuestra función? A ver en el chat. Muy bien, muy bien, Karen. En vez de calcular delta Q y delta P, directamente voy a poner 3, porque ese era el valor de nuestra pendiente. Muy bien, Iván, muy bien, Karen, veo que vamos siguiendo. Entonces, si yo quisiera calcular la elasticidad para el precio, ¿qué precio? Y para el único precio que tenemos, para el precio de 10 y una cantidad de 30. ¿Cómo la voy a calcular entonces? Aplicando la fórmula, entonces voy a tener que la elasticidad va a ser igual a ¿qué? En vez de hacer esto, como me dijeron recién, directamente pongo 3 y lo multiplico por el precio. Tengo que fijarme en qué punto quiero calcular la elasticidad. Dije que lo quiero calcular para el precio que me dio el ejercicio. Pero si ustedes se fijan, el ejercicio también me lo está pidiendo para un precio de 8. ¿Lo ven acá? Pero el dato que yo tengo no es para un precio de 8, es para un precio de 10. ¿Hay alguna forma en que yo pueda obtener la cantidad demandada para un precio de 8? A ver por el chat.
¿Cómo puedo obtener? Muy bien, Milena. Por eso la importancia de calcular la función demanda, para que yo pueda encontrar la cantidad demandada esperada para los distintos precios. Entonces, ¿cómo voy a calcular la cantidad demandada? Como dicen sus compañeros. Fíjense esto qué interesante en el Excel. Si yo pongo el signo más, el Excel interpreta que voy a hacer una cuenta. Entonces me pide los datos de la cuenta que quiero realizar. En mi caso, la cuenta que quiero realizar es 60 menos 3 multiplicado por el precio de 8. Puedo escribir 8 o directamente puedo marcar la celda donde está el valor, ¿sí? En este caso yo marqué la celda donde está el valor. Fíjense que automáticamente me da entonces el valor de la cantidad demandada para un precio de 8. Si me da miedo, puedo utilizar la calculadora. No sé si se ve la calculadora o no. ¿Se ve la calculadora o no? No. No, claro, porque solamente se ve el igual. Fíjense que si tengo dudas, lo puedo hacer de manera separada utilizando la calculadora. ¿Qué voy a tener que hacer en la calculadora? Voy a tener que multiplicar 3 por 8 y después voy a tener que hacer 60 menos ese valor de 3 por 8. Fíjense que me da exactamente lo mismo. Entonces, es más fácil que usemos directamente el Excel. Entonces, fíjense, para un precio de 8 y para una cantidad de 36, es la elasticidad que me está pidiendo que calcule el punto B. Entonces, en el ejercicio yo voy a poner 3 por, ¿qué precio entonces voy a poner? Voy a poner 8, muy bien. ¿Y qué voy a hacer con el 8? Al precio lo tengo que, yo lo voy a hacer así, para que ustedes se entiendan y quede bien clarito. Y a 8 lo tengo que dividir en la cantidad que es de 36. ¿Cómo voy a obtener entonces el resultado? La elasticidad, entonces va a ser igual a ¿qué? Muy bien. Fíjense que acá Álvaro ya lo hizo. Le dio 0,66. Muy bien, Alessio. ¿Cómo hizo? Aprieto el más para que la calculadora, para que Excel sepa que voy a hacer un cálculo y multiplico 3 por 8 y lo divido en 36. Y así como sus compañeros, me da 0,67. Y ahí viene la primera pregunta. Profe, ¿cuántas cifras decimales vamos a utilizar? Si estamos utilizando el Excel, no hay problema porque el Excel va a utilizar todas las que encuentre. Si lo estoy haciendo de manera manual, con 2 cifras decimales es suficiente. Acuérdense de la aproximación. Fíjense que el resultado es 66,6666 y por aproximación me pone 7 como último número. ¿Estamos de acuerdo? En el Excel no hay problema, me va a usar todas las cifras decimales. Si lo hago a mano, con 2 cifras es suficiente. Entonces he calculado la elasticidad para este punto. Cuando el precio es 8 y las cantidades es de 36. ¿Sí? Vamos al otro caso. En el punto C, falta la interpretación del resultado. En la elasticidad, precio de la demanda, los resultados pueden ser mayor que 1, igual que 1 o menor a 1. Fíjense que la elasticidad precio de la demanda siempre es negativa. Lo que nosotros hacemos es siempre analizar en su valor absoluto. Por lo tanto, si ustedes se fijan en los libros de economía, van a decir elasticidad menos 1, igual a menos 1, menor a menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en valores absolutos, ¿sí? En nuestro caso, muy bien Josué, por ser 0,67, implica que nuestra demanda es inelástica. Muy bien, Agustín. ¿Qué significa que sea inelástica? A ver si alguien lo escribe en el chat. ¿Qué información puedo obtener yo sabiendo que el consumo del bien que ofrezco para los demandantes es inelástico? Porque ya lo tuvimos al dato, pero el dato a mí me interesa desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, me interesa saber que es inelástica. Muy bien, Ramón, muy bien, Evelyn. Que sea inelástica significa entonces que las cantidades no son tan sensibles al precio.
Por lo tanto, a este bien le puedo subir los precios porque el incremento en mis ingresos van a ser por las cantidades. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando los productos sean inelásticos, se tratan de bienes de primera necesidad. ¿Sí? Entonces, los precios van a aumentar mucho, pero las cantidades demandadas van a disminuir poquito. ¿Se entiende? Eso significa que sea inelástico. Esa es la importancia que tiene para mí que sea inelástico. La gente no lo consume por el precio, sino por la necesidad que le reporta. Generalmente se considera un precio en un producto inelástico la insulina, en el caso de las personas diabéticas, ¿sí? La sal, porque siempre consumo la misma cantidad de sal, porque hace a mi necesidad de gusto y no tanto por el precio que tenga la sal en la góndola. Esa es la importancia que para mí tiene saber si un bien es o no inelástico. Para saber cuánto puedo yo modificar los precios y cuánto eso me va a perjudicar o beneficiar en las cantidades. Vamos al otro punto. En el otro punto me pide calcular la elasticidad arco promedio entre los precios 7 y 9. ¿Qué significa la elasticidad arco? La elasticidad arco tiene una parte, o sea, la elasticidad calculada de esta manera tiene una particularidad. Tiene que ver si yo la calculo la elasticidad de arriba hacia abajo o de izquierda hacia derecha, o si yo la calculo de derecha a izquierda en lo que tiene que ver a estas variaciones. La elasticidad arco lo que viene a hacer entonces es a calcular el promedio, es decir, que cuando yo calculo la elasticidad arco entre 7 y 9, lo que realmente estoy calculando es para 8. Y lo vamos a poder ver a partir de la realización del ejercicio. Para la elasticidad arco, entonces tengo que modificar la función de elasticidad, la ecuación. Es la misma la primera parte, pero la segunda parte tengo que encontrar entonces el promedio de esos dos valores. Tengo un precio 1 y un precio 2, pero en la elasticidad arco yo necesito encontrar el punto medio. Entonces, precio 1 más el precio 2, dividido 2, cantidad 1 más cantidad 2, dividido 2, pero como en los dos partes, numerador y denominador, se dividen en 2, directamente queda simplificada de esta forma la elasticidad arco. Eso ustedes ya lo vieron en la teoría. Entonces, fíjense qué interesante. La elasticidad normal es precio sobre cantidad. En la elasticidad arco, como necesito conocer dos valores, entonces esos dos valores se suman y así podemos calcular la elasticidad arco. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Me piden para un precio de 7 y para un precio de 9. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces antes de calcular la elasticidad? ¿Qué tengo que conocer? A ver por el chat, ¿qué tengo que conocer? ¿Me faltan datos? Muy bien, Ramón. Necesito conocer la cantidad demandada, ¿no, profe? Muy bien, tengo que calcular la cantidad demandada. Fíjense que en el Excel, como yo ya lo hice para 8, si yo tiro, ya me los calcula directamente, ¿lo ven? ¿Por qué lo hice? Porque a 8 yo lo puse a la celda, no puse el valor 8 en la ecuación. ¿Lo ven? Fíjense que yo a 8 yo puse la celda. Entonces, si yo pongo el mouse, ve que se cambia el puntero a un signo más, y tiro, me va a calcular la misma fórmula, pero para 7 en este caso, y para 9 en el segundo caso. Si ustedes no están trabajando en el Excel, lo pueden hacer de manera manual, ¿sí? Muy bien, David. Recuerden anotar todas las dudas para que cuando termine, yo termino y empiezo a responder. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Para la elasticidad arco, entonces la elasticidad entre 7 y 9, voy a ponerlo así para que se acuerden, tengo que calcular esta variación, si es una función lineal. A ver, en el chat, tengo que calcular esta variación de Q sobre la variación de P. Muy bien. ¿Qué valor directamente tengo que poner? Muy bien, Karen. Muy bien, Josefina. Muy bien, Karen. Tengo que poner directamente el valor de 3, que era la pendiente de nuestra función. Muy bien. Y a ese valor, ahora sí lo voy a tener que multiplicar por la suma de los dos precios. En nuestro caso, 7 más 9. Y voy a tener que dividirlo, en nuestro caso, yo lo voy a hacer así para que se vea bien.
no sería la mejor forma. Las cantidades. ¿Cuánto era la cantidad cuando el precio era 7? 39. ¿Y cuál era la cantidad cuando el precio era de 9? 33. Muy bien, Josefina, muy bien, Flor. En este caso, ¿cuánto entonces me da la elasticidad arco cuando el valor del precio es entre 7 y 9? ¿Cuánto les da? A ver, fíjense, ¿cuánto les da? 0,65. ¿Qué es la elasticidad que nos daba para qué valor? Es la elasticidad que nos daba para 8. Les repito, la elasticidad arco nos va a dar la elasticidad para el punto medio del intervalo. En este caso, en nuestro caso, el intervalo justamente era 8. Por eso no coinciden las elasticidades. Entre 7 y 9, entonces, ¿cómo es la elasticidad? ¿Elástica, inelástica o unitaria? A ver, en el chat. Si es 0,67, muy bien Ramón, muy bien Juan Ignacio, Alessio, es inelástica. Repetimos lo que dijimos recién, quiere decir que no es sensible a los precios. Bueno, con esto terminé de hacer el ejercicio. Entonces Profe. ahora les pido que me hagan las preguntas que quieran hacer. A ver. Sí. Disculpe, profe. Sí. Siempre que nosotros, o sea, siempre nos van a dar para calcular lo mismo, digamos, o sea, suponiendo que nosotros ya sabíamos lo de 0,66, ¿haría falta sí o sí hacer el cálculo elástica, o sea, el cálculo de la elasticidad arco o no? Lo que pasa es que en este ejercicio lo que queremos demostrar es justamente eso, que la elasticidad arco me permite obtener el valor del punto medio. Por eso calculé antes en 8. ¿Se entiende? En los otros ejercicios directamente le voy a pedir arco y no necesariamente tiene que ser, va a encontrar un punto medio exacto, porque puedo pedir entre 7 y 7,50. ¿Se entiende? Y sé que voy a encontrar el punto de la elasticidad en ese punto medio. En este caso me coincide justo con 8 porque justamente quiero demostrar eso, que la elasticidad arco me da la elasticidad del punto medio del intervalo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda de la resolución del ejercicio? A ver. Bueno, tengo que tomar eso como un no. ¿O soy muy buena profesora o...? Bueno. A ver, ¿quién quiere hablar? A ver. Lo estoy leyendo en el chat, a ver. Bueno. Profe, yo no le entendía el cálculo de la elasticidad arco. La elasticidad arco. Bueno. Fíjense entonces, vamos de nuevo a la elasticidad arco. La elasticidad arco necesito conocer un intervalo. En el ejercicio me dice que el intervalo está entre un precio de 7 y un precio de 9. Por lo tanto, lo primero que yo voy a tener que hacer es calcular las cantidades relacionadas a un precio de 7 y a un precio de 9. Entonces, para un precio de 7, aplicando la fórmula que encontramos de la manera analítica, ¿sí?, de la función demanda, voy a poder determinar que para un precio de 7 las cantidades demandadas son de 39. Lo voy a volver a hacer al cálculo para que se entienda. ¿Cómo calculo las cantidades? La cantidad demandada era igual a 60 menos 3 por el precio. Por eso me da que el valor es 39. Para un precio de 9 voy a volver a calcular. Es 60 menos 3 por, en nuestro caso, 9. Entonces, para un precio de 7 las cantidades son 39 y para un precio de 9 las cantidades son de 33. Para el cálculo de la elasticidad arco yo necesito conocer ambos valores. Entonces, en vez de calcular las variaciones, por tratarse de una función lineal, solamente tengo que escribir el parámetro 3 de mi función lineal. ¿Cuál es el parámetro B? ¿Lo ven acá? El parámetro B es 3. Acuérdense que lo tomo en valores absolutos. Entonces, en vez de escribir variación de Q sobre variación de P, directamente pongo 3, que es B. Y lo tengo que multiplicar por el precio de 1. Precio de 1, 7. Precio 2, 9. Por eso acá escribo
7 y 9. Y las cantidades relacionadas al precio 1, la cantidad relacionada es 39 y al precio 2 la cantidad relacionada es 33. Por eso pongo 39 más 33. Haciendo esta operación matemática, la voy a hacer acá para que se entienda. Voy a hacer 7 menos 9, voy a hacer 39, perdón, es más. Acá voy a tener 7 más 9, perdón. Acá voy a tener 39 más 33. Y lo que tengo que hacer ahora es 3 por la suma de los precios. Fíjense que a Alexa le tengo que poner signo más, si no, no sabe que estoy por hacer una operación. 3 más la suma de los precios. Y acá le voy a tener que poner un paréntesis para que la máquina primero divida y no que primero haga la multiplicación. Dividido, en nuestro caso, ¿sí? Las cantidades, la suma de las cantidades, y ahí es donde me da el resultado de 0,67. Ahora bien, lo que me explicaban de la elasticidad. La elasticidad precio, por teoría, puede ser elástica, puede ser inelástica, eso ya es teoría, o puede ser unitaria. ¿Cuándo es inelástica? Cuando el valor que me dé sea mayor a 1 en términos absolutos. Repito, en nuestro caso, al 1 siempre lo tomo en valores absolutos. Inelástica es cuando sea menor a 1 en términos absolutos, y unitaria cuando el valor sea exactamente 1. Como el valor que yo obtengo en valores absolutos es menor a 1, por eso digo que esta demanda es inelástica. Es inelástica implica que las cantidades no son muy sensibles a los cambios en los precios. Es decir, los precios cambian y las cantidades siempre van a cambiar en una proporción menor a ese cambio en el precio. Ahora sí se entendió, Camila. Siempre el valor